Santo Domingo, la fiesta que celebra a los emprendedores y sus emprendimientos a nivel mundial. Vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro. Me enteré por ahí que estaba de Semana Santa por aquí en el país. ¿Cómo te tratamos? Muy bien, muy bien. Ya no es la primera vez que estoy en el país y como siempre me encanta. Esta isla es muy especial para mí. Entonces, que Semana Santa increíble. Últimos días en República Dominicana y ya regresaré a Colombia, donde vivo, en este fin de semana. Excelente. Pedro, y tú tienes una trayectoria sumamente interesante. Te gradúas de la universidad y te vas a otro continente. Te vas a Asia, fundas una empresa llamada Zalora que se convierte en un monstruo valorado en cientos de millones de dólares. Luego te vas de Asia, te vas a Colombia, formas 2 empresas más. Yo quiero saber cuál fue ese momento en tu juventud, quizás incluso antes de la universidad, que fue el momento definitivo que te hizo saber o tener esa certeza de que ibas a lograr todo esto en tan pocos años. Bueno, déjame solo hacer un break aquí y decirte gracias por la invitación y también gracias por todo el ecosistema que has logrado montar en el país. La verdad, no he visto este tipo de eventos en otros países en Latinoamérica y la verdad muy distinto el approach que hay en República Dominicana versus lo que hay en Colombia o en México o incluso en Argentina. Países que conozco mejor y conozco el ecosistema y la verdad es increíble la gente que has juntado, los get-togethers que haces y el grupo de emprendedores que está contigo. No, y debo decir que yo soy de los últimos en entrar. Aquí hay una plataforma hecha de muchísima gente que me la puso fácil hasta cierto punto porque ya estaba ahí. Sí. Y había esa actitud y ese sentimiento de... Bueno, pero tú lo estás haciendo muy bien y a todos ustedes gracias por venir. La verdad estoy impresionado que están aún aquí sentados y no están en la barra tomando. Pero... bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que pasaron 2 cosas en mi vida importantes. Una fue cuando aún estaba estudiando. Yo y uno de mis mejores amigos, que hoy en día es mi socio en todo lo que hemos hecho, estábamos muy aburridos y básicamente empezamos, yo soy originalmente de Portugal, y empezamos una NGO en África de microcrédito, donde financiamos emprendedores locales, o sea, para cosas muy básicas como arreglar un motor del barco. Yo aprendí sobre creación de gallinas, sobre pesca y vi la real importancia del emprendimiento y vi que era la única solución a la pobreza. Y ahí donde estuve on the grounds con emprendedores locales, dándoles clases de contabilidad, de economía, de matemática, y financiando a estos pequeños inversionistas, realmente vi que era la única manera de combatir la pobreza era creación de valor por proyectos, por nuevas empresas, nuevas ideas. Y eso fue muy impactante para mí. Y eso, durante toda la universidad, como a todos, siempre me dijeron que tenía que ser consultor o tenía que trabajar en un banco. Y yo realmente nunca... Aunque hice muchas pasantías en bancos y en Londres, y nunca me sentí como algo que quería hacer. Y bueno, y realmente durante la universidad yo tenía una novia que vivía en otro país y yo tenía que visitarla. Y entonces empecé y me volví... Cuidado si eso era aquí. Eso. Empecé, para poder visitarla, empecé a vender papel, me volví el mayor vendedor de papel higiénico de color de eBay. Y eso, o sea, en verdad, yo tenía el inventario. Pero papeles de baño de otros colores. Exacto, de otros colores, no blancos. Sino encontraste un nicho. ¿Perdón? Encontré un nicho. Exacto. Y eso fue como mi primer emprendimiento. O sea, yo tenía el cuarto de mi casa donde vivía con mis papás lleno de papel higiénico. Ellos casi me sacaron de la casa. Pero tenía todo organizado. Yo aprendí que era un cliente, que era un inventario, que era las cosas muy básicas.
Y bueno, y eso me permitía financiar mis viajes, porque mi familia obviamente no financiaba una relación de larga distancia. Y esas dos cosas combinadas, yo creo que el combo de las dos hizo que realmente mi socio y yo, mi socio es un año mayor, estaba trabajando en McKinsey, yo me estaba graduando aún. Cuando me gradué, básicamente hicimos un viaje a Asia, a Singapur, y decidimos construir lo que hoy es el mayor e-commerce de fashion, de apparel, de moda, en Asia. Empezamos desde un Starbucks muy pequeño, sin tener ni idea que era una empresa, que era el internet. Lo único que yo sabía que era el internet era el email, y aún así yo creo que ni sabía que podías enviar un correo en copia oculta. O sea, yo no sabía nada de Si tú no internet. eres developer, tú no eres programador, tú no eres técnico. No, sabía un poco de código, pero muy básico. Y bueno, nos fuimos a Asia, casi un poco a ver qué, y ahí sin plan B, o sea, vamos a hacer esto sí o sí. Desde Singapur empezamos una empresa que se llama Zalora.com. Después de Singapur fuimos a Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Hong Kong y Taiwán. Y bueno, y eso empezó la aventura. Al final de 9 meses teníamos 600 personas en el equipo. Una vez más, yo no sabía que era una empresa. Llegué al punto de ser Navidad, pagar el bono de Navidad y no sabíamos cuántos empleados teníamos. Tener que llamar a un listado que teníamos en un Excel: quién eres, cuál es tu salario, a quién reportas, sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo. Y bueno, Zalora creció muy rápido. Empezamos con un inventario, un almacén donde teníamos las prendas, los items que comprábamos a las marcas locales. Y bueno, después fuimos consiguiendo tener bastante tracción. Fuimos trayendo nuevas marcas, desde un Adidas, un Nike, hasta un Gucci, un Louis Vuitton, a la plataforma. Nosotros comprábamos el inventario, fuimos construyendo almacenes. Nuestro primer almacén fue el baño de la oficina. Y bueno, y ese fue mi primera experiencia como emprendedor. Ahora, tú me dices que estabas en un Starbucks con tu partner. ¿Cómo se va de ahí a tener 600 empleados en tan poco tiempo? Yo creo que aquí vinimos a ver eso. ¿Cómo se logra con una gran idea, tú con una persona enfrente que tiene la misma visión? ¿Cómo tú logras llevar eso a esa magnitud? Bueno, es un conjunto de cosas. Uno es el equipo. Yo creo que estar con mi socio, que creo que es 1000 veces más inteligente que yo, es importante. El equipo que hemos construido, que hemos entrenado y reclutado. Para contratar a una persona normalmente hacemos 100, 200 entrevistas. Somos muy exigentes y sabemos que valoramos la inteligencia más que la experiencia. Sabemos perfectamente que traer personas AAA van a traer personas AAA, personas B van a traer C y C a D. Entonces nos enfocamos mucho en el talento del equipo inicial. Superstar, todo el equipo. No necesariamente las mejores universidades del mundo o con la mejor trayectoria académica o profesional, pero personas que entendían nuestra cultura y lo que queríamos hacer. Eso creo que fue el primer punto y más importante. El segundo creo que fue no tener plan B. Nunca tuvimos un plan B, o sea, o funcionaba o funcionaba. Nunca fui un emprendedor de tener un listado de ideas, y si esto no funciona, entonces voy a hacer esto, y si esto no funciona, voy a hacer esto. De la misma manera que eso no funciona con muchas otras cosas, tampoco con el emprendimiento te funciona. Entonces no tener un plan B y saber que o íbamos a lograr o íbamos a morir, o volver a la casa, digamos, fue importante. Y por último también tener un poco agresividad y saber cómo levantar capital, no tener miedo de tomar riesgo. Siempre supimos que el mayor riesgo es no tomar riesgo, y fuimos bastante agresivos en entrar al mercado. Levantamos mucho dinero, lo que fue un aprendizaje, porque hoy tal vez me arrepiento de habernos levantado tanto,
pero fue parte de la... Qué problema de la, ese. de la experiencia. Sí. Vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de esa parte. ¿Cómo tú, sin tener experiencia, quizás con tan solo 22, 23 años, con un partner quizás igual de inexperimentado, cómo tú sales a buscar y a convencer a estos inversionistas de que tu idea es grandiosa y de que va a ser, ¿verdad? Se va a convertir en una idea que va a valer cientos de millones de dólares? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo convences a esas personas que ni te conocen quizás para lograr que inviertan en tu empresa? Bueno, lo primero es que no es fácil para nada. O sea, no es que Antonio y yo, mi socio, fuimos a hablar con inversionistas y les encantó la idea y invirtieron, sino que nosotros, para levantar $1 que sea, tenemos que hablar con cientos de inversionistas. Eso es decirles exactamente el mismo cuento todos los días. Es bastante, o sea, complicado porque lo tienes que hacer con muchísima gente. Y lo que pasa con muchos emprendedores es que al quinto no o al 10º no, desiste. Y nosotros tenemos una cultura somos casi como, en vez de US Army, somos más como los japoneses, no desistimos. Y si nos dicen no 100 veces, va a haber alguien que va a decir que sí. Por otro lado, creo que también, como siempre, fuimos muy exigentes con nosotros mismos. Excelencia es nuestro mínimo. Y es importante tener un modelo que realmente funcione y que tenga tracción. Un inversionista en el espacio de tech y de internet normalmente está buscando tasas de crecimiento bastante altas. Entonces eso también, obviamente, nos cuidamos bastante, asegurar que íbamos creciendo muy rápido. Y por número 3, una vez más, el equipo que teníamos, que aunque muy joven, un gran inversionista siempre quiere conocer no solamente los fundadores, sino que el resto del equipo. Creo que el resto del equipo un poco mostraba que estaba por detrás, mostraba el talento que creo que teníamos en ese momento. Entonces, ya cuando decides irte de Asia, en un momento sé que te cansaste quizás de estar por allá y decidiste irte a Sudamérica, te fuiste a Colombia y te encontraste con un mundo distinto, ¿verdad? El mundo de Asia no es igual al ecosistema que existen aquí en Latinoamérica, quizás mucho menos desarrollado. ¿Cómo ocurre esa transición de irte de allá de Singapur, llegar a Colombia y arrancar una nueva empresa? Y enfrentarte a todos esos obstáculos que tenemos aquí en Latinoamérica, desde falta de capital, desde ecosistemas poco maduros. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, o sea, la decisión, aunque la gente piense que fue muy sofisticada, fue muy sencilla. Abrimos Wikipedia y vimos la población de los países de Latinoamérica. Yo personalmente y mi socio no queríamos quedar más en Asia por, más que todo, motivos personales. No era nuestra cultura, estábamos muy lejos de la casa. Y en Latinoamérica veíamos que estábamos más cerca a nuestra cultura y a una geografía que queríamos estar. Europa en ese momento estaba un caos. Entonces abrimos Wikipedia y vimos población, cuál es el país con más población hasta el menos, y decidimos ir. No hicimos ningún otro estudio para arrancar con Linio.com. ¿Dónde que hay más gente? Exactamente. Vimos que Brasil estaba muy crowded, ya había mucha competencia, pero Colombia y México eran los dos países que venían después, y por eso arrancamos en esos dos países. Los obstáculos han sido muchos, ¿no? O sea, nosotros llegamos a Colombia, yo me acuerdo, fuimos, básicamente esto fue el segundo emprendimiento que tuvimos, que se llama Linio, que básicamente nos inspiramos un poco en lo que Amazon había logrado hacer en Estados Unidos, y nos dimos cuenta que Amazon se había olvidado que había un mundo afuera, un mundo con ganas de comprar online, acceder a la mayor cantidad de productos al mejor precio, con la mejor experiencia al cliente. Entonces, ¿por qué no hacer el Amazon de Latinoamérica? Y bueno, llegamos y la gente me decía, vas a fallar, no vas a lograr. Y eso es una gran característica acá versus en mercados como Estados Unidos o incluso en Asia, la cultura de fallar como una oportunidad de aprendizaje no existe tanto, ¿no? La persona que falla, desafortunadamente acá en Latinoamérica aún es, pues, visto como algo muy negativo.
afortunadamente aún no me ha pasado, pero sé que seguro me va a pasar. O sea, tengo miedo que me pase, pero... Entonces eso fue algo que vimos. Dos, la gente nos decía, nadie compra por internet en Latinoamérica. Nosotros los colombianos, nosotros los venezolanos, los peruanos, los mexicanos somos distintos y no compramos por internet porque tenemos miedo de comprar por internet. Varias excusas que la gente se ponía para explicar algo que simplemente no había pasado porque no había nadie que lo había hecho. Y obviamente que lo que pasamos, lo que hemos hecho ha sido extremadamente, fue difícil, fue el momento más difícil de mi vida, fue haber llegado a Colombia y no conocer a nadie, querer contratar personas y todo el mundo querer trabajar para una multinacional. Nunca creían en nosotros y fue a cuesta del mucho trabajo, del trabajo que realmente logramos hacer crecer el niño a lo que es hoy. ¿Y cómo tú llegas a un país donde quizás la cultura no te ayuda a lo que tú quieres lograr? ¿Cómo tú cambias esa cultura? ¿Cómo logró Linio, por ejemplo, cambiar esa percepción que tenía el latinoamericano de que comprar por internet quizás no era seguro o quizás era muy arriesgado o quizás le podían robar los números de la tarjeta de crédito? Bueno, las cosas que a uno le pasan por la cabeza en este tipo de países donde hay tantos scammers, tanta gente queriendo robarte de cualquier manera. ¿Cómo Linio logra romper ese paradigma? Bueno, yo creo que nosotros no podemos obligar a la gente a comprar por internet. Entonces nunca fue un tema de mercadeo, de marketing o de crear incentivos para que la gente venga a comprar por internet, sino que cuando quieres como desafiar toda una industria, que es la industria de retail offline, y llevarlo online, o cualquier otra industria, tú tienes que venir con una propuesta de valor mucho mejor, no mejor, sino que mucho mejor, mucho más disruptiva. Entonces lo que nosotros hicimos fue pensar un poco, oye, ¿qué pasa? Porque la gente no compra por internet. Primero porque no había ningún equipo que estaba realmente enfocado en eso, pero más que todo la desconfianza con poner su tarjeta online. Entonces lo que nosotros pensamos fue, ¿y qué pasa si nosotros permitimos que la gente compre, pero que solo tenga que pagar al final al recibir el pedido, tanto con Verifone como en efectivo? Y eso rompió con el mercado, porque la gente podía pedir un televisor de $5,000 y recibirlo en su casa un par de días después y pagarlo en efectivo o con la tarjeta sin tener que asumir ningún tipo de riesgo. Después hicimos cosas ya un poco más fuera de la caja. Me acuerdo que nosotros éramos muy pequeños, teníamos 40, 50 personas en la oficina y aún éramos pequeñísimos. Y fuimos a hablar con el hombre más pequeño del mundo, que era colombiano, se llamaba Edward. No sé si ya te había contado esta historia en el pasado, pero hablamos con Edward. Ustedes pueden ver esto en internet. Y nosotros éramos pequeños, pero teníamos el sueño de volar muy alto. Y Edwards, que era el hombre más pequeño del mundo, él tenía este tamaño, no podía andar por la calle solo porque lo robaban, como si fuera un muñequito. A Edward le preguntamos cuál era el sueño de él era volar. Entonces hicimos una campaña, por cada like que nos daban en Facebook, nosotros dábamos un globo de helio a Edwards. Y bueno, y en una semana tuvimos 500,000 likes, 1,000 fans en Facebook, y hicimos a Edward volar y batimos el Guinness World Records del hombre más pequeño volando con globos de helio. Fue un desastre, pero fue un desastre porque, aunque lo hicimos muy feliz, toda la campaña fue terrible. Como cualquier otro emprendimiento, cometimos muchos errores y calculamos mal el número de globos que Edward necesitaba. Y Edward había comido un desayuno más grande ese día, entonces no nos dimos cuenta que los globos que inflábamos, eso fueron muchos globos para hacerlo volar. Entonces fueron horas y horas inflando globos. Y los globos que habían sido inflados hace algunas horas se volvían peso porque se desinflaban y se volvían peso y no habíamos contado con eso. O sea, la matemática terrible. Entonces, literal, toda la oficina salió
a conseguir globos por la ciudad de Bogotá, porque el proveedor de globos se había quedado sin globos, pero habían medios de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, todos esperando para filmar el hombre más pequeño del mundo volando con globos, y el evento retrasado muchas horas, pero no desistimos y logramos que Edward volara, y hay videos, hay fotos para comprobarlo. Y a partir de ahí hubo un shift en la cantidad de gente que comenzó a comprar. Eso fue algo que nos hizo bastante virales, y que hoy en día yo hablo con gente que tal vez no ha comprado aún en línea o que ha comprado una vez apenas y que aún se acuerda de la campaña de Edwards que lo hicimos volar. Entonces fue bastante impactante. Moraleja, hay que ser bastante creativo para poner tu empresa en el mapa. Sí, sí, sí. Pedro, ¿y cuál es tu rol exactamente en estas empresas? Tú me imagino que tienes una propuesta de valor dentro de la empresa altísima. ¿Cuál tú crees que es lo que tú traes a la mesa que ayuda a que estas empresas sean tan exitosas? Yo sé que tú fuiste el director de marketing de Linio, así que quizás la idea de Edward fuiste tú. Cuéntame un poquito de eso. Normalmente soy la persona que prohíbe las palabras como no, pero quizás... Yo creo que ese es mi rol, un poco prohibir ciertas palabras y vicios que normalmente crean barreras a lograr hacer cosas que nadie más cree que puedes hacer. Pero típicamente tenemos una estructura de co-CEO con mi socio. Como que no dividimos eso y estamos... creo que eso fue una gran ventaja, trabajar con uno de mis mejores amigos. Existe un cierto tipo de confianza y que es muy, muy importante al principio. Pero normalmente yo me enfoco más en temas, todo lo que son apps, iOS, Android, web, todo lo que es client facing, todo lo que es la parte comercial, logística, y mi socio más temas de operaciones, backend, y todo lo que está por detrás, digamos. Linio fue tu segunda empresa. Ahí fue todo el tema de Edward, los globos. Esa empresa ya se ha vuelto el líder en e-commerce en América del Sur, en estos 8 países en que se encuentra. Pero luego tú te sales un poco de ahí, de Linio, y fundas tu tercera empresa, Mercadoni. Cuéntame por qué sales de Linio, por qué fundas Mercadoni y qué propuesta nueva traes con este nuevo emprendimiento. Una de las cosas que yo siempre estuve muy obsesionado fue el ahorro del tiempo, ¿no? Y nosotros empezamos a darnos cuenta que las familias latinoamericanas estaban gastando 4 a 5 horas haciendo compras. Compras de productos recurrentes, productos de supermercado, productos de farmacia, accesorios y comida para las mascotas, lo que sea. Y de la misma manera que WhatsApp logró conectar a la gente a nivel de la comunicación, Facebook a nivel de la información, Uber a nivel del transporte, alguien tenía que conectar a la gente a nivel del retail físico tradicional. Y sabíamos que ahorrar esas 4 o 5 horas, buscar una solución para ahorrar esas 4 o 5 horas, si empezamos un producto, alguna idea hoy para ahorrar esas 4 o 5 horas, si tú usaras este producto durante tu vida, esto podría ser un ahorro sumado de más de 1 año de vida. Entonces, ¿cómo podíamos, al final del día, esta empresa que empezamos después de Linio, habiendo levantado más de 200 millones de dólares con Linio, nosotros sabíamos que devolver 1 año de vida a la gente era algo aún más impactante. Y por eso ya Linio había llegado a una fase donde tal vez Antonio y yo, también por falta de experiencia, por la edad que teníamos, creo que en ese momento lo que nos gustaba era empezar cosas y no manejarlas. Yo creo que aún hoy no soy muy bueno manejando gente. Entonces, Linio ya tenía 2.400 personas y nosotros realmente estábamos obsesionados por esto y sabíamos que era la próxima categoría a ir online, era la categoría de supermercado. Entonces lo que hicimos fue una plataforma donde cada usuario
puede comprar lo que quiera de cualquier tienda física, una tienda tradicional, el Sirena de Colombia, o de México, de Argentina, o el Carol, o lo que sea. Busca la tienda, busca los productos, hace el pedido. Una vez que el pedido esté hecho, tenemos una serie de algoritmos súper inteligentes que asignan el pedido a lo que llamamos piloto, que es una persona que tiene un smartphone, está conectado a la red con su propia aplicación. Los llamamos pilotos porque son realmente rápidos, aceptan el pedido, van a la tienda, recogen los productos y entregan al cliente final en menos de una hora, casi como magia. Ni Amazon. Amazon aún no está en Latinoamérica, excepto con libros en Brasil, y entró ahora a México, pero no está tocando en la categoría de supermercado, ni de farmacia, ni nada de eso. Y creo que eso fue un poco la idea, y creo que una empresa que logra devolver un año de vida a la humanidad era algo que nos apasionaba. Pedro, entonces, yo hablé contigo hace como 3 o 4 meses y algo, bueno, lo que me dijiste me impactó profundamente. Estábamos en la librería Mamey, nos conocimos allá y Pedro me miró a los ojos y me dijo, Alan, tú no te imaginas la cantidad de oportunidades que yo veo aquí en República Dominicana. Esto es tierra virgen. Estas fueron tus palabras. Esto es tierra virgen. Cuéntanos un poquito de esa visión que tú tienes de este país, donde parte de lo que me dijiste fue que hacían falta tantas cosas a nivel tecnológico, a nivel de empresas creativas. ¿Qué tú ves aquí en República Dominicana y qué tú crees que esta juventud aquí interesada en seguir tu trayectoria puede hacer ya? Bueno, qué pregunta más difícil, pero, o sea, lo que yo veo es esto que está pasando aquí no pasa en otros lugares. Yo no puedo contar con una comunidad. Ojalá esto existiera cuando yo empecé mi primera empresa, pero en muchos otros países hay un ambiente casi de guerra, donde los competidores se pelean por hacer cosas, donde tú empiezas una idea y a los 10 días tienes 20 competidores haciendo exactamente lo que tú estás haciendo. Acá hay mucho, yo creo que la gente confunde mucho el self-employment con el being an entrepreneur. Hay mucha gente empresaria, pero que simplemente está haciendo lo mismo que todos los demás, ¿no? Y yo creo que realmente pensar en ideas disruptivas que nadie más pueda hacerlo, porque ser emprendedor es algo difícil. O sea, yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices de todos los nos que me han dado, de todo lo que ha pasado, o sea, mientras mis competidores duermen, yo trabajo. Y eso es algo muy difícil, y que en mercados menos desarrollados, donde la competencia, el talento es aún un poco menor, inferior, hay más oportunidades y termina siendo más fácil desarrollar cierto tipo de ideas. Por otro lado, obviamente, que es un mercado más chiquito como Colombia o como México, pero pensémoslo de otra manera. O sea, República Dominicana y Haití tienen en conjunto 22 millones de personas. Eso ya es una economía muy importante para Latinoamérica. 200.000 personas nacen en este país, en estos dos países todos los años. 200.000 personas. Piensen a partir de ahí, y hay mucho que hacer no por Haití también, estamos enfocados en República Dominicana. No quiero hablar de oportunidades en específico, pero no se queden en lo mismo que hacen todos, y realmente tengan las pelotas de arriesgarse y de hacer cosas, porque son ustedes los futuros líderes de este país, y son ustedes. Si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Eso fue un poco lo que yo aprendí. Entonces, just go and do it. Ideas tenemos todos muchos, hay muchas ideas, pero ejecutarlas es más difícil. Por otro lado, veo aquí también una oportunidad, que es, yo hablo con mucha gente,
y siento muchas veces que las personas tienen siempre un plan A, un plan B, un plan C. Veo muchos emprendedores que tienen, ok, si esto no me funciona, tengo esto, o empiezan 3 ideas al mismo tiempo. Y yo nunca entendí eso, o sea, yo solo me consigo enfocar en una cosa, hacerlo 300% bien, o intentar hacerlo 300% bien, pero hacerlo una cosa muy bien hecha, y no intentar hacer 20 cosas al mismo tiempo y no hacerlo nada bien. Estar obsesionado con la motivación correcta es algo que estar obsesionado con tu idea y ejecutarla en este país puede ser, digamos, un poco más fácil, aunque siempre muy difícil, que en otros países donde la cultura de startups es más grande, donde hay más competencia y donde termina siendo más complicado también a nivel de mercado laboral. Piensen que en República Dominicana, ¿cuántas empresas hay en este país que realmente sean wow? Comparado con, no sé, Silicon Valley o otras zonas en el mundo. No hay, ¿no? Hay muy pocas. Y si ustedes se preguntan a 99% de sus amigos en este país, como en la gran mayoría del mundo, todos trabajan porque tienen que trabajar. Y ese es un problema de las empresas, porque las empresas no tienen un propósito. Cuando las empresas empiezan a tener un propósito, no una misión o una visión, porque la misión es para el ejército, pero una razón de existir, un propósito. ¿Por qué yo hago esto? Más que crecer Mercadonio, más que tener 3.000 pilotos que tenemos hoy en día, más que vender empresas, nosotros nos obsesionamos por cosas muy concretas que sabemos que van a impactar a la humanidad, como ahorrar, como devolver un año de vida. Y ese es el tipo de cosa que si las empresas empiezan a tener una cultura, por ejemplo, nosotros una cosa que hicimos y que creo que funcionó mucho en Latinoamérica, que en Asia no era tan necesario, fue tener una cultura dentro de nuestras empresas. Ya buena o mala, cada uno tiene que decidirlo, pero una cultura muy fuerte. Y fuimos un poco para atrás en el tiempo y vimos cómo es que funcionan las familias. Y las familias tienen una cultura porque comparten valores. Al compartir valores tú creas esta cultura. Y nosotros exploramos nuestros valores, fue un proceso de descubrimiento. Y cada decisión que tomamos en Mercadoni, chequeamos si está de acuerdo con nuestros valores y con eso creamos una cultura extremadamente fuerte. Eso fue muy positivo en Latinoamérica. Y el hecho de que tenemos un propósito real hizo con que personas en grandes cargos, desde bancos en Colombia, en México, en Argentina, en consultoras, en family offices gigantes, que logramos atraerlos, no porque podíamos pagar más, pero porque podíamos realmente hacer con que ellos tuvieran una historia para contar, ¿no? Que en 10 años se volvieran para atrás y dijeran, yo fui parte de la construcción de la mayor, o una de las mejores empresas de internet del mundo. Yo creo que eso es mucho más interesante que cuánto vendo en mi negocio, cuál es mi margen, y empezar realmente a tener un propósito, porque nosotros los emprendedores, yo veo casi que es como es casi una nueva versión de un artista, ¿no? Antes se miraba mucho para Mozart, Picasso, etcétera, y yo creo que en el futuro tipos como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, van a ser personas que cambiaron el mundo, y yo creo que hay muchísima gente, muchísimo talento en este país que puede cambiar el país y el resto del mundo. Pedro, ¿y qué te mantiene a ti motivado? Mucha gente quizás desde que alcanza una meta económica dice, bueno, ya yo me retiro. Pueden ser X cantidad, cada quien tiene su monto. ¿Qué te mantiene a ti con esa motivación constante de terminar una empresa? Quizás me fui con una cantidad de X de dinero importante, pero déjame seguir, déjame construir la segunda inmediatamente y salgo de la segunda y sigo en la tercera. ¿Qué te mantiene a ti ese fuego ardiendo para seguir hacia adelante y seguir construyendo emporios? Wow, buena pregunta. Yo creo que claramente no es el dinero.
yo personalmente entiendo perfectamente que hayan emprendedores más money driven. Yo no lo soy. Soy más sencillo en ese aspecto. Entonces, definitivamente no es la compensación financiera o monetaria. A mí me gusta un poco de que alguien me diga que no logro, ir y hacerlo y demostrarlo a mí mismo que lo logro. Por otro lado, para mí es un juego. Cuando nos sentamos esta tercera vez a empezar Mercadoni, ya era la tercera vez, ya habíamos aprendido un montón, ya dejamos de cometer errores que cometíamos. Es una sensación cuando eres una cosa pequeñísima y sabes que sí o sí vas a cambiar el mundo o un poquito el mundo, eso no tiene precio. Y a mí, mi meta era un poco creación de empleo. Es algo que me motiva bastante. No porque si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer sin problema, pero tengo como una meta de en 5 años llegar a crear 100.000 empleos. Voy agregando un 0 cada año, espero. Y esa es como mi meta. Y en 5 años, ¿dónde tú te ves? A partir de ahora, ¿cuáles son tus metas ya en los próximos años? Aparte de la de empleos, claro. ¿Qué otra visión tú tienes para Mercadoni, por ejemplo? Yo creo que en 5 años, si con Mercadoni todo le va bien, yo creo que es una tarea difícil poder conectar ciudades a nivel de retail. Va a ser muy complicado hacerlo en menos de 5 años, pero lo intentaré. Tal vez haciendo algo en otras industrias, aparte de Internet. Creo que el Internet es una buena plataforma para empezar porque es más rápido. Acabas por tener setup costs menores que otro tipo de industrias, pero tal vez ya trabajando en otras industrias además del Internet.